Muchas gracias, gracias. Bueno, hoy, 22 de octubre del 2025, la alegría de vivir, grupo de los 12 pasos de Neuróticos Anónimos, tenemos un orador invitado, el médico especialista en salud mental, Alexis Robles Aguilera, con el tema déficit de atención en el adulto. Iniciamos tema, yo me pongo en silencio, muchas gracias. Ok, ¿qué tal? Buenos días a todos. Primero que nada, ¿me escuchan bien? ¿No hay problema con el audio para Muy poder bien, muy bien, te Súper. escuchas muy bien, muchas gracias. Ok, excelente. Pues muy bien, me presento. Bueno, ya me hicieron el favor de presentarme. Yo soy el doctor Alexis Robles Aguilera, especialista en salud mental, y yo vengo de parte de la clínica de Vive Psicología. Nosotros estamos aquí en Guadalajara. Yo les voy a dar el tema de trastorno por déficit de atención e hiperactividad en el adulto, ¿vale? Vamos a empezar de alguna forma con lo básico de qué es el trastorno de déficit de atención y hay algunos puntos que me gustaría que quedaran muy claros porque la cuestión con el TDA y más en estos tiempos es que últimamente se ha o sobrediagnosticado y desgraciadamente en niños subdiagnosticado. Perdón, en adultos subdiagnosticado. En los niños se sobrediagnostica porque vemos al niño que se mueve mucho, que es muy impulsivo, es muy agresivo y todos, y los papás todos dicen, de seguro tiene TDA, o le va mal en la escuela y es de seguro tiene TDA. El problema es que en los adultos no les damos esta atención en este problema y ahorita lo vamos a ver en los síntomas. Pero vamos a entender que el trastorno de déficit de atención o TDA, como lo voy a abreviar durante la plática, es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Qué significa esto? Que esto, que este trastorno nace, bueno, nacemos con él y se va desarrollando a lo largo de la vida. Que a lo largo de la vida puede remitir, sí, eso también es cierto, pero hay otros casos en los que no, que es cuando nosotros, como desde la parte de psiquiatría, que tenemos que tratarlo, ¿sale? Este trastorno afecta en la parte de la atención, la impulsividad y la energía mental. Antes se consideraba solo como un trastorno de la niñez, pero hoy sabemos que hasta en un 60% de los niños con TDA continúan con síntomas en la adultez. ¿A qué nos referimos con esto? De 8 pacientitos que tengan, bueno, de 8 niños que tengan TDA, 4 van a seguir con el TDA en la adolescencia. De esos 4 van a pasar a ser 2 adultos que tengan TDA y los otros van a aprender de alguna forma a vivir con ello. Y de esos 2 adultos, a uno sí le vamos a tener que dar tratamiento farmacológico y el otro no, ¿vale? Para que más o menos tengamos una idea de la incidencia que tenemos de este trastorno. La prevalencia en adultos, como les comento, es de un 2.5 a un 4.4% a nivel mundial. Y generalmente suele pasar desapercibido o mal diagnosticado, ya que tiene mucha comorbilidad, o sea, tiene mucha, con algunos otros trastornos en nuestra área de psiquiatría, por ejemplo, ansiedad, que ahorita también los vamos a ver un poquito. Pero, ¿cuáles son las manifestaciones dentro de la adultez? Porque, como les comenté, o bueno, a ver si para empezar un poquito, porque me gusta que sea algo dinámica la plática, cuando hablamos del TDA o de un niño con TDA, ¿qué se imaginan? ¿O qué se les viene a la cabeza si alguien por ahí nos gustaría apoyar ahí a participar? ¿O qué piensan que tiene el niño? ¿O por qué creerían? ¿O no les ha pasado? ¿Alguien que se anime? Adelante. Yo lo que me imaginaba eran niños imperativos que constantemente se estuvieran en movimiento y no se pudieran concentrar. Ok, vale. ¿Y cuál es y digo, muchas gracias por participar. Y la cosa es que vamos a dividir estas manifestaciones que tiene que ver con lo que comentaron en tres, que es la parte atencional, la parte de la impulsividad y la parte de la hiperactividad. Digo, como su nombre lo dice. Pero muchos no lo relacionan con la parte impulsiva y también es algo importante a tomar en cuenta. En la situación atencional nos referimos a cuando el paciente
tiene dificultad para concentrarse en tareas largas. Y ojo aquí, porque de todos los que estamos aquí, alguno puede decir, oye, es que a mí también se me dificulta mucho concentrarme si tengo que hacer algo, una tarea muy larga, ¿no? O escribir un ensayo, o yo qué sé, ¿sale? Y tengo TDA y la cosa es que no, y ahorita lo vamos a ver dónde varía. Olvidar citas. ¿Quién de aquí no se ha olvidado alguna vez alguna cita? Del doctor, del psicólogo, etcétera, o hemos perdido objetos y no por eso se supone que tenemos TDA, ¿vale? Procrastinar, esta famosa palabra, ¿no? Que decimos, es que me pongo a hacer algo y de repente ya estoy en redes sociales o ya estoy haciendo otro. Y esto, esta parte atencional nos puede pasar a todos, pero ahorita vamos a ver las características de los pacientes con TDA y más en los adultos, porque cambia. La cuestión atencional se ve más relacionada en el adulto, porque la hiperactividad, por ejemplo, esta inquietud psicomotriz que mencionaron, que es normal en los niños, en el adulto es una inquietud más bien interna, esa sensación como de que no pueden apagar la mente, así lo refieren generalmente los pacientes, o una dificultad para relajarse, o que hablan en exceso, que interrumpen en conversaciones, tomar decisiones apresuradas, dificultad para esperar su turno, ¿no? Que vemos una fila muy grande y dice, ¿sabes qué? Mejor me voy de aquí, ¿no? Si se fijan, son cosas muy normales, de alguna forma que dicen, pues en algún momento me llegó a pasar y no por eso tenemos déficit de atención. Vamos a ver las diferencias, pero estos síntomas a un nivel más elevado que dificultan que el paciente o bueno, o la persona se desarrolle en su medio, eso es lo que nos puede dar un poquito más el diagnóstico, lo vamos a hablar más adelante, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo muy rápido para entender a qué nos referimos con esta cuestión del TDA. Si ahorita les voy a pedir por favor que todos cierren los ojos y vamos a intentar concentrarnos en nuestra respiración. Ya vi que aquí tenemos como un grupo de meditaciones, entonces yo creo que más de alguna vez ya lo hemos hecho y vamos a contar hasta 30, ¿vale? Entonces vamos a empezar en 3, 2, 1. Vamos a cerrar los ojos y vamos a concentrarnos en nuestra respiración, ¿va? Listo. Ya podemos abrir los ojos. ¿Quién a los primeros 3 o 4 segundos que empezamos a concentrarnos en nuestra respiración, digo, no les di mayores indicaciones, empezamos a pensar en otra cosa? Que me pueda ahí poner, levantar la mano, nada más para sentir que interactuamos. Y la cosa es que, si se fijan, diríamos, ¿y entonces tengo TDA? Y la cosa es que la atención, y más en estos tiempos, con todo este boom que tenemos de pantallas, celulares, una interacción con otra, nuestra atención cada vez se va deteriorando más. Y no significa que tengamos TDA. Es algo que tenemos que tener también muy en cuenta, porque es muy difícil poder concentrarnos. Nos vamos a dar cuenta que también en los adultos estos síntomas, ahorita les voy a explicar por qué les hice este ejercicio, igual más adelante. Al final todo se termina relacionando. Como les comentaba, en los adultos no vamos a tener una hiperactividad motora, como mencionaba nuestra compañera anteriormente, porque esta se va a atenuar. El adulto va a poder controlar de alguna forma esta inquietud psicomotriz, o sea, de los movimientos, pero va a persistir esta inquietud mental. Van a sentir que su mente no para. Y justo lo que ahorita intentamos hacer, cerramos los ojos, nos intentamos concentrar en nuestra respiración y de repente ya pensamos en que tal vez dejé los frijoles prendidos o lo que sea, ¿no? Que tengo que ir a apagar la luz, etcétera. Los síntomas pueden variar según el contexto. No es lo mismo un pacientito en la sociedad, aquí en la ciudad, como en la parte rural. Van a cambiar los síntomas o un paciente adulto, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a asociar en el adulto también? Baja tolerancia a la frustración,
desorganización y un cansancio emocional crónico. Y esa va a ser la importancia de poder hacer un buen diagnóstico, aunque sea en la edad adulta, que como dato curioso, el adulto se da cuenta que tiene TDA cuando le diagnostican, si tienen hijos, a su hijo TDA. Y entonces empieza a ver la relación y dice, oye, es que a mí también siempre me pasa. Yo era igual que mi hijo. Y entonces se dan cuenta que tenían TDA, ni siquiera lo piensan, ¿vale? ¿Cuál es el impacto de la vida diaria? Ya vimos como un poquito ahí los síntomas que puede haber. Vamos a ver que hay un impacto desde la forma laboral, porque pues vamos a tener dificultad para priorizar. La cuestión es la planeación de hacer tareas, ¿no? Para poder poner atención, cumplir los plazos, porque como vamos a procrastinar, vamos a decir, pues tengo una semana para hacer el proyecto y de repente ya tengo 2 días y de repente ya lo tengo que entregar en una hora y no tengo nada. Y entonces estos pacientes aprenden a trabajar bajo presión, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado que dicen, no, es que yo trabajo mejor bajo presión? Y probablemente no sea así. La cosa es que aprenden a vivir de esta forma sobre estrés, pero al final esto causa un cansancio emocional, ¿sale? Mantener en las tareas rutinarias, lo cual, pues, como les comento, genera estos problemas. Hay mayor rotación laboral y un bajo rendimiento, lo cual puede generar un despido y puede afectar su calidad de vida. Algo también importante que me gustaría, esto es como más general, me voy a salir con un poquito del tema, pero algo que me gusta decirle a los pacientes en salud mental es, a ver, mi interés no es que tú seas feliz, porque a veces lo relacionamos mucho con la parte de la depresión, etcétera. Realmente el propósito, mínimo el propósito desde la parte de la salud mental es mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en el paciente de TDA es lo mismo, porque su calidad de vida se ve afectada por estas situaciones. En lo académico, pues problemas para concentración en clases, largas generalmente, ¿no? O estudiar de una forma estructurada. Le cuesta seguir un patrón. ¿Por qué? Porque termina cambiando las cosas, ¿no? De repente puede estar pensando en una materia y de repente ya está pensando en otra y en otra y en otra, y esto le genera más estrés, al menos que genera como un mecanismo de compensación que sea como un relojito, porque estas personas obsesivas puede que tengan un TDA realmente, no es que realmente sean obsesivas, sino es un mecanismo para que no se les olviden las tareas. Y entonces, si yo tengo una tarea en una semana, la hago luego, luego, porque si no, yo sé que se me va a olvidar. ¿A cuántos no se nos ha pasado también esto? Si se fijan, son como problemas de la vida diaria. Si hay alguna pregunta, sin problema, me levantan la manita y paramos. O si voy muy rápido, igual me dicen, ¿vale? Eh, Social y de pareja. Esto es también muy importante porque de repente ves al paciente que llega a consulta y dice, es que me dice mi pareja que de repente me está hablando y ya se enojó conmigo porque pues de repente me voy, me pierdo en X o Y razón y se enoja conmigo, ¿no? Sí, adelante, Mireya. Sí, buenos días, gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. Estaba diciendo de que se le olvidan a uno las cosas, ¿verdad? Con el Ajá. TDAH, pero otra de las cosas, puede ser que la ay, se me olvida esa cosa de que alarga uno, aplaza por hacer las cosas. ¿Es parte de eso? Sí, sí, y ahorita vamos a ver un poquito la procrastinación. Bueno, no Sí. se relaciona tanto. Mire, la cuestión de que se nos olviden las cosas es algo curioso porque también en los pacientes de demencia o todo esto, les digo, si tú recuerdas que se te olvidó pagar la luz, ahí te das cuenta que sí tienes buena memoria, ¿no? Relacionamos que se nos olvidan las cosas el día que realmente no te acuerdas que no pagaste la luz y no te acuerdes para nada al día siguiente ni nada, ahí sí hay problemas de memoria. El procrastinar nos referimos a que de repente, más bien, empiezo a hacer una tarea o empiezo a hacer algo del trabajo y de repente me pongo a ver las redes sociales o ya llegó mi amigo y me puse a platicar con él y se me olvidó
hacer el trabajo que estaba haciendo y ya luego regreso. A eso nos referimos con procrastinar. No sé si me di a entender un poquito la Sí, diferencia. sí, Súper. sí, lo único que a mí me dijeron, yo soy una persona de 52 años y yo estoy pasando Ajá. por la perimenopausia, pero a mí el psiquiatra me dijo que, que supuestamente yo tenía TDAH, pero yo no me considero porque a mí, sufro de, maníaca depresiva, soy desde la adolescencia y no puedo hacer las cosas, de corrida, o sea, me fastidio, como que ya no, mi cabeza dice no. Si voy a caminar, Oh, lo tengo que hacer 10 minutos y ya no quiero porque ya mi cabeza está diciendo que no. Y me dijo que era parte de eso, entonces, como que yo no ok. le creo, de hecho no me Ya. tomé ni medicina. Ok, no se preocupe, Mireya. Me voy a esperar para ahorita hablar de eso en la parte del diagnóstico. Y ahorita le voy a contestar su pregunta, ¿vale? La voy Ok, a dejar. muchas gracias. Sí, adelante, Olga. Ah, eh, sí, Olga, bueno, Olga levantó la mano, creo que, bueno, igual seguimos y cualquier cosa ahorita me dicen, ¿va? Si no me Eh, escuchaba, no, ya ahora sí te ah, escucho, Olga. ok, lo siento. Sí, le digo que no entendí muy bien lo que dijo antes que la compañera compartió, pero mi pregunta es, por ejemplo, ah, acá donde yo vivo, se tiene que hacer ¿cómo se dice? El cambio de las placas del carro, por ejemplo, y nos lo mandan casi 2 meses antes, ¿ok? Ajá. Y yo lo necesito hacer casi un mes, cuando falte un mes, porque no me gusta tener esa presión encima de mí y yo prefiero hacerlo salir de ese asunto lo más rápido que se pueda. Ahí Ujú. tengo conflictos con la pareja porque dice que, ay, que soy muy desesperada. Él lo quiere hacer a la mera hora y yo quiero hacerlo como un mes antes de tener todo listo. Eso tiene que ver algo con lo que está usted hablando. Mire, también me voy a esperar tantito, Olga, para contestarle porque lo vamos a ver en el diagnóstico, porque tengo una actividad para todos, ¿vale? Y ahorita le voy a contestar también, porque se relaciona un poquito, ¿va? Pero permítame, ¿vale, Olga? Si al final no se la respondí, me dice, ¿va? Pero va a ver que ahorita en diagnóstico me voy a poner atención en esto. Porque justo, y esto qué bueno que lo comparte, Olga, porque justo hablábamos de la parte social y de pareja, que a veces estos olvidos frecuentes o los cambios de humor o la impaciencia o la impulsividad verbal puede causarnos problemas en esa área. Riesgo de conflicto, rupturas y que esto genera un bajo autoestima en los pacientes, ¿vale? En la parte emocional, como les dije, hay mucha comorbilidad con algunos otros trastornos en psiquiatría, por ejemplo, alta frecuencia de ansiedad y depresión secundarias. Porque, ojo, estos síntomas, algo clave del TDA es que no empezamos con el TDA en la adultez, ¿sale? El TDA lo tenemos desde pequeños, simplemente va cambiando o se van atenuando los síntomas, ¿sale? No es de que, oye, es que yo en la primaria, secundaria, yo era totalmente normal, nunca tuve ningún problema y ahora en la edad adulta realmente es cuando ¿cómo se llama? Se me olvidan las cosas, o por ejemplo lo que ahorita nos compartían las compañeras, ¿sale? Y ahorita lo vamos a ver más en diagnóstico, que vamos a aclarar como más estas dudas. Pero también en la parte emocional tenemos que hay un sentimiento de fracasar a pesar del esfuerzo, porque sentimos que pues somos malos, ¿no? Los pacientes con TDA de alguna forma. Bueno, justamente la siguiente parte era diagnóstico y comorbilidades. ¿Por qué les dije que me esperaran? Y aquí voy a poner atención. Porque esto es una evaluación clínica integral. ¿Qué nos referimos con esto? Que hay que hacer un abordaje. Esta escala, que es la que generalmente usamos nosotros, que se llama la DIVA 5, es la última edición que salió justamente el año pasado. En esta entrevista son varias preguntas, son más de 20, pero las preguntas son en la infancia y cómo era en la infancia y cómo es en la edad adulta. ¿Por qué? Porque hay que ver la diferencia, ¿no? No es lo mismo, como les decía, si de pequeño en los niños, porque también no es lo mismo en el hombre que en la mujer. Por ejemplo, en el niño es más común que sean como que siempre estén corriendo, que no pueden estar sentados. En la niña
es más común la atención, que se le olviden las cosas. ¿Qué pasa en la edad adulta? Que como les dije, el adulto evoluciona. Hay estos pacientes que sí siguen con TDA que al final atenúan los síntomas, o sea que disminuye como la intensidad y ya no están de forma hiperactiva motrizmente, pero sí mentalmente, ¿no? Estos síntomas que hablábamos antes. Y hay otro cuestionario que ahorita es el que les voy a enseñar, que es la actividad que les mencionaba, que es el ACRS, que es el Adult Self-Report Scale de TDAH. Y vamos a tener que estos síntomas tienen que interferir de forma funcional, no solo con la pareja o en casa, sino también en la escuela o el trabajo o en su vida diaria, ¿sale? Si de repente dicen, es que yo soy muy bueno para la escuela, no tengo ningún problema en la escuela, pero en casa es donde termino perdiendo las llaves o se me olvida apagar la luz, ya debo como no sé cuánto por cosas que se me han olvidado, este, pues hay que valorar porque realmente si en una cosa funciona, tal vez solo es una cuestión de gustos o de que el otro no te interesa tanto, ¿vale? Y pues lo que les mencionaba, bien importante que esto tiene que tener una historia desde la infancia, no es de ahorita. Eh, bueno, ahorita en comorbilidades hablamos de lo que me preguntó Mireya. Fíjense bien, vamos a hacer todos ven bien la imagen. Vamos a contestar, fíjense bien, la pregunta yo se las voy a leer y ustedes en su mente lo van a poner generalmente lo que yo les pregunte, si les pasa nunca, raramente, a veces, frecuentemente o muy frecuentemente. Estas son las primeras 6 preguntas de la escala, pero quiero que las escuchen. ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para acabar con los detalles finales de un proyecto después de haber hecho las partes difíciles? Les doy un momento para que contesten. Siguiente pregunta. ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para ordenar las cosas cuando está realizando una tarea que requiere organización? ¿Con qué frecuencia tiene dificultad para recordar sus citas u obligaciones? Cuando tiene una actividad que requiere que usted piense mucho, ¿con qué frecuencia la evita o la deja para después? ¿Con qué frecuencia, mueve o agita sus manos o sus pies cuando tiene que permanecer sentado o por mucho tiempo? ¿Con qué frecuencia se siente usted demasiado activo y que como que tiene que hacer cosas como si estuviera un motor? Ya vi que por ahí Norma nos está compartiendo en el chat. Muchas gracias, Norma, por compartir tus respuestas. Y fíjense bien, ¿por qué les dije de esta actividad? Porque, bueno, yo generalmente en la consulta esta escala es cuando ya el paciente ya está controlado, es la que le estoy haciendo normalmente. Si se fijan, hay 2 colores, no sé si se alcanza a notar o se alcanza a ver alcanza a ver puntero láser, el puntero láser. Hay espacios en blanco y hay espacios como más grisecitos, si los alcanzamos a notar. ¿Qué se refiere esto? No porque yo ponga a veces, como por ejemplo, que tiene una actividad que requiere que usted piense mucho, con qué frecuencia la evita o la deja para después. Podemos decir que si yo puse a veces, realmente no estoy en un parámetros de un diagnóstico, ¿sale? Si se fijan, lo que está como en gris se supone que es lo que nos hablaría más de pensar como en un posible TDA. Y lo blanco es lo que pues normalmente se espera que nos pueda pasar en el adulto sin ningún problema, o sea, que es totalmente normal que lo tengamos. ¿Qué es lo que buscamos en los pacientes con TDA? Que si, por ejemplo, pusimos un muy frecuente, empiece a bajar a frecuentemente. Ahorita vamos a ver cómo esto puede ir disminuyendo, porque a la larga lo que buscamos es que se venga lo más
posiblemente a raramente con las herramientas que nosotros les vamos a proporcionar a los pacientes. Y ojo, y también algo bien importante, ningún diagnóstico nos tiene que definir. Nosotros no tenemos TDA y somos tal. Nosotros somos, por ejemplo, Alexis, si tuviera TDA, con TDA, ¿vale? Pero eso no nos justifica de ninguna manera. Es importante que lo conozcamos en caso de que lo tengamos o que nos hagan un muy buen diagnóstico. Pero si de repente dice, por ejemplo, ahorita lo que nos platicaba Olga de esta situación, pues es que a mí me gusta pagarlo antes porque yo me siento mejor y mi esposo siempre lo deja hasta el final. Bueno, es normal, o sea, no pasa nada. O sea, a veces cada quien tiene un tipo de personalidad y cada quien se acomoda o aprende a vivir de alguna forma diferente. Eh, y con lo de las comorbilidades, que también fue algo importante que comentaba Mireya, sí se relaciona mucho con trastornos del ánimo como depresión, distimia, que es una depresión recurrente, pero hay que tener cuidado porque si primero nos diagnosticaron depresión en la edad adulta, uno de los síntomas de la depresión es la dificultad para concentrarte. Así, o sea, cuando uno está deprimido ya puedo tener problemas de concentración y entonces, claro que me va a tener dificultades para poner atención. No sé si me explico. Entonces, lo que buscamos es, primero, tratamos la depresión, ya que se regule o se remitan los síntomas de depresión, entonces valoramos la parte del TDA. Sí que obviamente si primero somos unos pacientes con TDA que desde la adolescencia éramos muy inquietos, siempre me metí en problemas, o por el contrario, somos personas muy inteligentes, esa típica persona que dice es que yo necesito estudiar un día antes del examen y ya, no necesito más, porque no por tener TDA significa que son solo los problemáticos, también hay gente muy inteligente que simplemente aprende a vivir con él, ¿sale? ¿Qué es lo que sí pasa? Que el TDA genera mucho esta parte de la ansiedad. ¿Por qué? Porque como creemos que vamos a fracasar, solo estamos como pensando las cosas, no podemos detener nuestro pensamiento y esto nos puede causar un trastorno de ansiedad secundario a los síntomas del TDA, trastorno del sueño, que no podemos dormir. Que ojo, ¿cuánto no nos ha pasado cuando tenemos como algún pendiente? Es que ya estoy pensando antes de irme a la cama qué tengo que hacer al día siguiente y que tengo pendiente para recoger a los niños o comprar esto, que hace falta la comida. Pero en estos pacientes todavía es más y sí les puede llegar a afectar. Y también algo bien importante es el abuso de sustancias. Cuando son más pequeños, generalmente, bueno, hablo mucho de los niños porque es como lo más característico, porque es más común en niños que en niñas. El niño es como dicen, es que dicen que no se puede concentrar en la escuela, pero yo lo veo jugando videojuegos o en el celular y ahí sí pone atención, porque hay periodos en los que el paciente puede poner, le llamamos hiperfoco, o que en algo que a él le guste puede poner mucha atención y se puede concentrar. Obviamente, la escuela a la mayoría de los niños no les gusta y esto puede causar problemas. La cuestión es que en la edad adulta esto se termina cambiando por un abuso de sustancias y entonces son pacientes que llegan a tener problemas con el alcohol, con el cannabis, porque ¿qué es lo que causa el alcohol y el cannabis? En general son relajantes del cerebro. Imagínense que de repente siempre van corriendo y de repente hay una sustancia que los hace que caminen, pues se sienten más tranquilos y esto calma la ansiedad y mejora su estado de ánimo de algunos pacientes, ¿no? Obviamente esto se vuelve un problema porque esa no es la solución, pero necesitamos que reconocerlo. Otro ejemplo que también me gusta darles a veces a los pacientes para imaginarnos a qué nos referimos con TDA es justamente, imagínense que van corriendo, bueno, hay una moneda en el piso y van dos personas, una persona que va corriendo y otra persona que va caminando. ¿Cuál creen que va a tener más probabilidad de encontrar esa moneda en el piso? ¿La que va corriendo o los que van caminando? Ahí pónganme por el chat para sentir que interactuamos porque luego es complicado esto.
Ok. Digo, no alcanzo a ver el chat, pero ¿quién creen? Los que van caminando, ¿no? Así es, digo, ahí Perla nos comentó, Ángel, Josefina, gracias. Justamente los que van caminando. Y y es entendible porque si se fijan, si alguien va corriendo y su mente va muy rápido todo el tiempo, pues va a ser difícil que podamos poner atención, ¿vale? Y eso termina pasando. Permítanme que aquí, ya no sé qué pasó, que abrí el chat. Ah, permítanme. Listo. Ah. Entonces, es algo que también pasa muy común en los pacientes con TDA. Y hasta el 80% de los adultos que ya tienen un diagnóstico de TDA, que ojo, esto viene desde la infancia, esto es primordial que tengamos en cuenta, no debutamos con esto en la edad adulta. Hasta un 80% de los adultos con TDA tienen al menos una comorbilidad, o sea, tienen alguna otra situación, ya sea de depresión, ansiedad, insomnio, trastornos de la personalidad, ¿vale? ¿Y cuál es el tratamiento? Como les dije, realmente en el adulto solo va a haber uno de los dos adultos que migraron con el TEDA a la edad adulta y que les afecta, solo uno va a requerir tratamiento farmacológico. Y ahorita les voy a explicar por qué. Podemos decir, si se fijan, que todos los síntomas del TDA son cuestión de planeación, atención, hiperactividad. Cuando el cerebro deja de desarrollarse siempre está evolucionando, creando nuevas conexiones, pero su máximo desarrollo es hasta los 25 años. Por eso es muy primordial que en la infancia, si tenemos o hay un niño con TDA, podamos dar tratamiento, porque el tratamiento va a ayudar a que estas nuevas conexiones se formen y en la edad adulta no tenga problemas. ¿Qué pasa si nunca nos dieron tratamiento y en la edad adulta damos tratamiento? Sí puede mejorar, pero el medicamento realmente no va a hacer mucha la diferencia a largo plazo. Sí, en el momento, porque les va a ayudar y ahorita vamos a ver cómo funciona, pero a largo plazo realmente no va a haber como una reestructura del cerebro. Eso se tendría que hacer en la infancia, que es donde realmente va a haber un beneficio, ¿vale? Pero sí, tratamiento de por vida, digo, ahí comentó Bernarda en el chat. Sí, pero no farmacológico. Hay pacientes que sí tal vez es de por vida, pero no va a ser farmacológico, porque ahorita les voy a decir cuál es lo que tiene más evidencia a largo plazo en el adulto, porque estamos hablando del adulto. Pero ¿qué sí le podemos dar si diagnosticamos un TDA en el adulto que lo lleva desde la infancia, todos estos síntomas? Ojo, el objetivo del tratamiento farmacológico va a mejorar la atención, disminuir la impulsividad e inquietud y mejorar el funcionamiento general. Si se fijan, en estas palabras son clave, mejorar la atención. No significa que porque tomemos tratamiento ya no vamos a tener problemas con la atención o ya no vamos a ser impulsivos. Eso lo vamos a seguir trabajando, ¿sale? En general, como les dije, es mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, ese es un funcionamiento general, mejorar el funcionamiento en general. Los fármacos de primera línea que nosotros podemos dar en la edad adulta, que hay que dar con cuidado, porque si el paciente es hipertenso, hay que tener ciertas restricciones, porque estos tratamientos a veces suben la presión, porque al final son estimulantes. Y hay algo curioso porque muchos pacientes me dicen, oye, pero si mi mente va muy rápido, ¿por qué me vas a dar un estimulante? Como la cafeína, me va a alterar más. Y pasa efectivamente, pasa totalmente lo contrario, se terminan relajando, porque el medicamento actúa en ciertas partes del cerebro, que eso ya es para otra plática, que terminan disminuyendo esta hiperactividad mental. Esto que vayamos corriendo, lo que hace el medicamento es que empecemos a caminar, que bajemos la velocidad del ritmo de la mente, ¿no? Podemos usar el metilfenidato, que es el que tenemos aquí en México, que es el Concerta o el Tradea, hay otras marcas.
Hay otro medicamento cuando este no les cae bien, que son otras anfetaminas, como lisdexanfetamina o dextroanfetamina, pero estas solo están en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y si se fijan, como son estimulantes, hay una droga que todos conocemos, que es el cristal, que es una metanfetamina. ¿Qué pasa? Que cuando el paciente prueba esta droga, si la llega a probar, se siente tranquilo, en vez de sentirse estimulado como todos los demás que la llegan a usar. No sé si conozcan a alguien que en algún momento haya utilizado y les va a decir, no, es que a mí me altera. Pues a los pacientes que tienen TDA lo relaja, ¿no? Y es así como nos podemos dar cuenta si realmente sí tenemos un diagnóstico de TDA o no. ¿Cuál es la efectividad? Es muy efectivo este medicamento y mejora los síntomas en un 70-80% de los casos. ¿Qué hago yo? ¿O qué nos dicen las guías que tenemos que hacer? En el adulto, si vemos que le genera mucha disfunción en más de 2 contextos, ya hablamos de la parte laboral o familiar, damos tratamiento por cierto periodo, 6 meses, 1 año, dependiendo. El paciente se da cuenta que sí puede poner atención, que sí puede disminuir su impulsividad o sí se puede estar menos inquieto y entonces retiramos el medicamento porque ya le hicimos ver al paciente que sí puede cambiar. Obviamente con la parte de psicología y las herramientas que van generando es con lo que se termina llevando a largo plazo, que era lo que les decía. Sí hay tratamiento de por vida, pero generalmente es tratamiento psicológico, no farmacológico. En el TDA, no es lo mismo que si tenemos una depresión, una ansiedad, más el TDA, eso es otra cosa. Ahí sí puede que sí necesitemos tratamiento de por vida o más, por más tiempo, ¿vale? Justamente lo que les decía de correr o caminar. Hay otro tratamiento farmacológico que son no estimulantes, que es como la tomoxetina, esta sí la tenemos en México, o la guanfacina, cuando el paciente no tolera el metilfenidato, porque a veces hay pacientes que o les genera mucho dolor de cabeza o los altera más, ¿no? Y sí tienen TDA, o sea, tú ya hiciste tu historia clínica y no porque no le haya caído bien significa que no tiene TDA, ¿no? A veces pasa alguna situación que por algo el medicamento no le cae bien, tenemos otras opciones que también les va bastante bien a los pacientes. Ojo, el TDA no se cura, pero sí ayudan con un control sintomático momentáneo, porque al final yo les digo a los pacientes, no porque vengan conmigo significa que yo les doy tratamiento toda la vida, la realidad es que no, pero yo hago mucho énfasis en los hábitos y en todas estas estrategias que nos puede dar psicología o que de alguna forma nosotros les vamos dando, las estén practicando, porque esto les va a ayudar a que controlen los síntomas. Ojo, también no todos los pacientes requieren medicación y más en la edad adulta. Aunque yo tenga un TDA, puede que ni siquiera necesite medicamento, pero sí tal vez un tratamiento psicológico que me den herramientas para mejorar, que ahorita las vamos a ver. Y sí hay como efectos secundarios como insomnio, disminución del apetito o una ansiedad leve. Aquí vienen como las estrategias psicológicas o psicoeducativas, terapia cognitivo-conductual que va a buscar en mejorar organización, manejo del tiempo, autoinstrucciones, enfocada en hábitos y rutinas, más que en que hagamos conciencia de la enfermedad, sino que tengamos un hábito, una rutina. Por ejemplo, si yo todos los días, cuando llego a casa, tengo donde dejar mis llaves, yo sé que ahí van a estar mis llaves, ¿no? Pero yo ya creé esa rutina de llegando a mi casa, aquí dejo mis llaves de mi carro. Y créanme que nunca más se les van a perder. Mejora la comunicación, la empatía o el entendimiento de los síntomas, también en la terapia familiar, de pareja o familiar. Hay un ejemplo que ahorita me acordé que una paciente me decía, es que yo lo que siempre se me olvidaba el cargador, o en el trabajo o en la casa. Entonces lo que hago es ya tengo un cargador que nunca quito de mi cuarto y otro cargador que siempre está en mi mochila. Y son como estrategias que los ayudan a ya no preocuparse, por ejemplo, por el cargador del celular, ¿no? Psicoeducación, entender el trastorno o entender que pueden ser características que tenemos, reduce la culpa y promueve la adherencia al tratamiento, ya sea farmacológico y psicológico. Y lo mejor, como les digo, es tratamiento farmacológico, psicológico y educativo. Les voy a mencionar herramientas prácticas, usar recordatorios. Aquí hay una palabra que me gusta mucho que es ser productivos.
Y ser productivo no significa hacer mucho. Hay una definición que me gusta mucho de productividad, que leí hace mucho en algún libro, que era ser productivo es hacer lo que realmente querías hacer. Y, por ejemplo, no procrastinar, ¿no? Si yo quiero acabar mi tarea, la acabo. Pero, oye, es que no me puedo concentrar en tareas largas. Ah, ¿qué tal si dividimos tareas grandes en pasos cortos? O rutinas estructuradas y pausas activas. Ahorita vamos a ver otras herramientas que nos ayudan con esto. Hay aplicaciones de planificación, usar recordatorios, alarmas, tener una agenda, pero tú dices que no me funciona. Pues sí, no te va a funcionar si lo intentas un día, pero tenemos que seguirlo intentando varios tiempo y va a haber un punto donde sí va a mejorar. Todos estos hábitos son los que nos ayudan a disminuir los síntomas, por ejemplo, en la parte atencional, que es lo más importante. Les hablaba, ¿qué es lo que sí se ha visto que mejora a largo plazo el TDA o disminuye los síntomas? Si se fijan, nos vamos a enfocar en la atención. ¿Y qué mejor que la meditación? Porque es la única cosa no farmacológica, aparte, bueno, está el ejercicio físico y la meditación, que hace que mejoren los síntomas. ¿Por qué? Las meditaciones y todo esto hacen que mejore la atención. Si hay un paciente con TDA, en general a cualquiera que estamos aquí, aunque no tengamos TDA, nos va a costar meditar, pero un paciente con TDA todavía mucho más por esta hiperactividad mental de la que hablábamos. Hay la aplicación que yo siempre les recomiendo a mis pacientes que se llama Balance. Está en inglés, pero el primer año es gratis y por eso me gusta. Y es bastante buena, te explica. Yo a todos los pacientes en general les dejo meditación, pero más a los del TDA les digo, tienes que sí o sí hacer meditación, porque yo te voy a quitar el medicamento y necesito que mejores tu atención y esto les ayuda a reducir los síntomas. En Netflix tenemos una guía de Headspace, que es otra aplicación también de meditar, que también me gusta mucho dejárselas, para que se empiecen a meter en este mundo, porque sí o sí, si yo me diagnostican con TDA, tengo que meditar. No hay de otra, porque eso me va a ayudar a mejorar mis síntomas. Hablábamos en esto de dividir las tareas o tener pausas activas. Hay algo que se llama el método de Pomodoro, que significa me concentro por 25 minutos, descanso 5 minutos y luego otra vez 25 minutos y luego descanso otros 5. Y luego otra vez así hasta 4 veces. Después de la cuarta vez ya puedes descansar más tiempo. Y entonces de esta forma planeada el paciente puede lograr hacer sus actividades, porque no es me voy a poner a hacer esta tarea hasta que la acabe, ¿no? 25 minutos, descanso 5. 25 minutos, descanso 5. Obviamente en estos 5, lo ideal es que no usemos redes sociales, pero si a veces te quieres distraer, pues bueno, te metes redes sociales y luego te vuelves a intentar y luego vuelves a concentrarte. Esto ayuda. También por ejemplo, en dividir, yo les digo mucho a los pacientes y en general para todos, ¿no? Porque a veces todos decimos, no, es que soy muy olvidadizo. Vamos dividiendo las tareas grandes. Por ejemplo, es que el paciente llega, es que tengo que sacar la licencia y pues ya llevo con un mes queriéndola sacar. Ok, divídela en 3 cosas simples, ¿no? ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Investigar qué necesito para sacarla. Paso número 2, pagar, ¿no? Pagarlo, ya que sé qué es lo que tengo que hacer, sé que tengo que pagar, el siguiente paso es pagar y el tercer paso es ir por ella, ¿no? Entonces, el que ya tenga como una rutina o saber qué va a seguir, qué va a hacer o qué va a seguir, eso le ayuda para que el paciente pueda llevar a cabo las actividades. Hay, por ejemplo, otro ejercicio que me gusta mucho dejarles, que es la matriz de Eisenhower, que prácticamente es aprender a organizarse, hacer como un barrido mental de todas las cosas que tiene que hacer, porque si no las quedamos en la mente, eso también les causa mucha ansiedad. Y digo, por cuestiones de tiempo no se las voy a explicar, pero lo investigan de alguna forma, que prácticamente es empezar a poner las actividades, y esto te ayuda a disminuir la ansiedad, ¿no? ¿Cuáles son los mitos más frecuentes? El TDA solo existe en niños y la realidad es que puede persistir en la adultez y en muchos casos. A veces dicen, no, es que es falta de voluntad o flojera. No, la realidad es que es un trastorno neurobiológico con base genética, ¿vale? Los medicamentos son adictivos. No van a generar una adicción cuando se usan correctamente y con supervisión médica. El medicamento para el TDA en general es controlado.
O otros que dicen, solo la medicación sirve. Sí, mejora mucho, pero al final el enfoque multimodal, es decir, medicación, terapia y hábitos, es lo más efectivo. Y a largo plazo, con lo que sí vamos a quedar, sí se va a quedar es con la parte de la terapia y los hábitos. En general, la medicación es momentánea. Sí, hay pacientes que sí son muy disfuncionales y no generaron como estos mecanismos de compensación, y entonces sí van a necesitarlo por más largo tiempo o tal vez sí por toda su vida. Sí, también hay pacientes así, pero la realidad son mínimos los que llega a pasar eso mientras llevamos un buen tratamiento, ¿no? ¿Qué conclusiones me gustaría que se llevaran de esta plática? Que el TDA en adultos sí existe, impacta, pero puede tratarse eficazmente. El diagnóstico a tiempo evita muchos años de frustración y pasa algo común cuando en el adulto se diagnostica. Hay dos reacciones que tienen todos mis pacientes. Primera, se sienten felices porque entienden todo lo que les pasaba de pequeños y dicen, ah, es que entonces no era tonto, entonces no era flojo, simplemente me costaba mucho, pero entonces sí puedo ser diferente. O se enojan. Dicen, es que si me hubieran ayudado antes no hubiera pasado tantos problemas o no me hubieran corrido de tantas escuelas, etcétera, etcétera. Entonces es importante también acompañarlos en este proceso a los pacientes. Combinar fármacos, psicoterapia y psicoeducación, que son todas estas herramientas, mejora significativamente la calidad de vida, que al final ese es el objetivo que buscamos, y promover la aceptación y comprensión social del trastorno es clave. ¿Por qué? Porque es algo que está entre nosotros, ¿vale? Aquí están mis referencias, doy un espacio, estos 10 minutitos para preguntas y quiero que se queden con esta frase que me gusta mucho, que es el TDA no define tu valor, entenderlo sí te da poder para vivir con un propósito. Recuerden que yo vengo de parte de Vive Psicología e igual les dejo mis redes sociales, me pueden buscar en Instagram como @menteaclinic, donde generalmente ahí subo contenido, ¿vale? Y digo, adelante, bueno, dejaron algo por el chat, creo. No, creo que todo bien. Sí, adelante. A ver, vamos dándole espacio para las preguntas. Déjeme checar, permíteme, ¿eh? Ok, Muchas creo. gracias. Gracias. Vamos a parar grabaciones para que las preguntas las puedan hacer las personas y no se graben, las puedan